El incidente del sumergible Titán se ha convertido en una de las noticias más mediáticas y virales de las últimas semanas. Un prototipo de submarino en el cual perdieron la vida 5 personas y que desde hace algunos días ha suscitado auténticas conspiraciones sobre su destino y la posibilidad de que este suceso haya sido predicho hace varios siglos. ¿Qué hay detrás de este tipo de informaciones y también de vaticinios alrededor de uno de los sucesos más mediáticos de este año? Esa es la temática que estaremos analizando en este espacio. Bienvenidos a Mandrágora. La mandrágora es un ser vivo con cualidades mágicas y propiedades curativas que durante siglos nos ha llevado a un mundo donde la realidad y la ficción coexisten. Misterios, enigmas y curiosidades históricas se mezclan en Mandrágora, un espacio de lo insólito. Presenta Alejandro Bernal. Si quieres estar informado con todas las novedades en el ámbito del misterio, te invito a que te suscribas a este canal y actives la campanita de notificaciones. El incidente del sumergible Titán se produjo el pasado 18 de junio del año 2023. El Titán básicamente era un sumergible experimental que era operado por la empresa OceanGate, que desapareció en aguas internacionales en el Atlántico Norte, aproximadamente a unas 400 millas náuticas de la costa de Terranova en Canadá. Ojo, este lugar, Terranova en Canadá, es fundamental para entender esta historia y estas conspiraciones que se han tejido alrededor de este suceso. El sumergible transportaba a 5 pasajeros de izquierda a derecha: Shahzada y Suleiman Dawood, Hamish Harding, y en la parte inferior Paul Henry Nargeolet y Stockton Rush, hombres quienes formaban parte de una expedición turística para poder apreciar los restos del Titanic, aquel emblemático buque que se hundió en el Atlántico Norte en la primera mitad del siglo XX. La comunicación con el sumergible Titán se perdió tras 1 hora y 45 minutos después de iniciar su inmersión hacia el sitio del naufragio. Las autoridades fueron alertadas cuando no regresó a la superficie en el horario programado durante ese día. Tras una búsqueda que duró aproximadamente 80 horas, el vehículo de operación remota, cuyas siglas en inglés es ROV, descubrió un campo de escombros que contenía partes del sumergible Titán, aproximadamente a 488 metros de la proa del Titanic. Las conclusiones se basaron en la detección desclasificada de una implosión en la zona el día del viaje por parte de la Armada de los Estados Unidos, lo que sugería que el casco de presión muy seguramente había implosionado poco después de que el Titán comenzara su descenso, provocando el deceso instantáneo de todos sus ocupantes. La Guardia Costera de los Estados Unidos confirmó el pasado jueves 22 de junio en horas de la tarde que los 5 hombres a bordo fallecieron después de lo que probablemente fue calificado por estos miembros de la Armada estadounidense como una implosión catastrófica del Titán, propiedad de la empresa OceanGate. Pero alrededor de este suceso quedan muchas preguntas sobre qué ocurrió exactamente y también
sobre cuáles van a ser las labores de investigación para aclarar los sucesos que ocurrieron dentro de este prototipo de submarino. Los esfuerzos para mapear el área en la que se encontraron las partes de este sumergible continúan al día de hoy. Y al respecto, Paul Honking, un experto en submarinos, explicó que hasta el momento se han hallado 5 piezas importantes correspondientes a los restos de este sumergible. Estas piezas incluyen el cono de la nariz y las campanas de los extremos delantero y trasero del casco de presión. Un equipo de investigadores de la TSB partirá desde Terranova para recopilar información, poder realizar entrevistas y evaluar este suceso. Se espera que también participen otros organismos en esta operación de rescate de estos fragmentos de este prototipo, de este sumergible Titán. Otra fuente de posible información sobre lo que ocurrió con este artefacto podrían ser los hidrófonos, micrófonos submarinos especialmente adecuados que se utilizan para escuchar pruebas de armas atómicas ilícitas. Y es que estas herramientas ayudaron hace algunos años a establecer que el submarino argentino Ara San Juan, que ustedes aprecian en este momento en sus dispositivos, implosionó después de desaparecer frente a las costas argentinas en el año 2017. Es posible que los hidrófonos hayan detectado el final del sumergible Titán y podrían también dar pistas sobre el momento exacto en el cual ocurrió esta tragedia. La Marina de los Estados Unidos detectó sonidos que se asemejan a una implosión poco después de que el sumergible Titán de Ocean Gate perdiera contacto, y esto fue algo comentado por parte de funcionarios de la Armada de los Estados Unidos recientemente a medios de comunicación internacional. Uno de los personajes más famosos que se ha manifestado respecto a este suceso es el director norteamericano James Cameron, a quien ustedes aprecian, un hombre que se hizo muy famoso hace algunas décadas por haber dirigido la adaptación a la pantalla grande de la película Titanic, también el hombre responsable de las primeras 2 entregas de la saga Terminator, la segunda película de Alien, un hombre realmente muy importante en el ámbito del séptimo arte en la década de los 80 y los 90. Este hombre declaró recientemente a la BBC de Londres que realmente se sintió muy conmovido con este suceso, la implosión del sumergible Titán. Cameron, quien es un hombre de cine, quien ha hecho 33 inmersiones hasta los restos del Titanic, se encontraba en un barco el domingo cuando el sumergible Titán desapareció y no se enteró hasta un día después de esta noticia. Este hombre comentó que cuando se enteró que el sumergible había perdido contacto y que realmente no se sabía nada de su paradero, enseguida sospechó que se trataba de una tragedia. Cameron al respecto comentó que perdieron las comunicaciones y la navegación, y me dije al instante: no se pueden perder las comunicaciones y la navegación a la vez sin que haya sucedido algo extremadamente catastrófico o una gravísima catástrofe energética. Y lo primero que me vino a la mente fue que se había producido una implosión. Es decir, hasta cierto punto James Cameron preveyó lo que había ocurrido, se anticipó a este dictamen oficial por parte de la Armada estadounidense. Cameron también sugirió que la pérdida del Titán y su tripulación fue una terrible ironía, y llegó a compararla también con la tragedia del Titanic ocurrida
en el año 1912. Sobre este suceso y las posibles precauciones que debieron tomarse para evitar que esta implosión ocurriera, James Cameron comentó que OceanGate había sido advertida, recordando que la empresa había presentado unas renuncias notables de trabajadores, de las cuales James Cameron supo, y que este hombre, sin embargo, pues no alcanzó a discernir por qué se trató esta renuncia de varios de los trabajadores de esta empresa OceanGate. Este cineasta comentó que algunos de los miembros de la comunidad de sumergibles a grandes profundidades, entre los cuales se encontraba él mismo, recuerden, un hombre que ha hecho más de 30 inmersiones para ver los restos del Titanic, escribieron en su momento una carta a la empresa OceanGate diciendo que creían que realmente no se estaban tomando las medidas de seguridad pertinentes y que estaban yendo por el camino de la catástrofe. Al respecto, también una misiva que fue enviada a OceanGate por parte de la Sociedad de Tecnología Marina en marzo de 2018, a la cual tuvo acceso hace unos días el periódico norteamericano New York Times, afirmó que el enfoque experimental en aquel entonces, imagínense, hace ya 5 años, pues esta Sociedad de Tecnología Marina alertó que este enfoque experimental que estaba adoptando OceanGate podría tener resultados catastróficos. Fíjense, no solamente James Cameron, sino también varios expertos en cierto modo alertaron y se anticiparon a esta situación. Por separado, algunos documentos judiciales estadounidenses mostraron que un ex empleado de OceanGate advirtió de posibles problemas de seguridad en el buque también en el año 2018. Ahora bien, estábamos hablando de James Cameron, este importante cineasta, la Sociedad de Tecnología Marina, también ex trabajadores de OceanGate, quienes estaban realmente muy alerta sobre este tipo de artefactos experimentales que no cumplían con todas las leyes ni los estamentos de seguridad para realizar este tipo de inmersiones. Pero quizás hubo algún autor, o más específicamente algún libro, que pudo anticiparse a esta tragedia y a la del Titanic hace algunos siglos. Y para responder esa pregunta tenemos que irnos a esta obra, The Wreck of the Titan, un libro escrito por Morgan Robertson, un libro que también se conoce como Futility or the Wreck of the Titan, o Futilidad, el naufragio del Titán, una novela escrita por el autor norteamericano Morgan Robertson en el año 1898. Y básicamente en esta obra se consigna la historia de un transatlántico llamado Titán. Ojo, Titán, nombre que coincide con el sumergible que implosionó hace algunos días. Y en esta obra se habla sobre el hundimiento, la tragedia que suscitaba como tal el naufragio de este Titán, y que a lo largo de los años ha desconcertado a los expertos e investigadores en el mundo del misterio por sus similitudes con la tragedia del Titanic y más recientemente con la implosión del sumergible Titán. Básicamente en esta obra se habla de un personaje que se llama John Lee Rowland. Rowland es un exteniente de la Marina de los Estados Unidos, un hombre que tiene una vida bastante difícil, un hombre que tiene problemas de alcohol y que ha caído a los niveles más bajos de la sociedad. Es despedido de la Marina, reitero, en la historia de este libro, y este hombre decide abordar el buque Titán. El barco se hunde poco después de la mitad de esta obra. No les quiero spoilear más para que ustedes puedan leerlo en su momento. Y
Sobre el desenlace de la misma, Rowland termina efectuando algunos actos heroicos. Lo cierto es que lo más sorprendente entre los datos específicos que da Robertson y el naufragio del Titanic es ver la enorme cantidad de similitudes con ese naufragio y en específico también con la tragedia que ha sido tan viral en los últimos días, la implosión del Titán. Hay que tener en cuenta que la tragedia, el hundimiento del Titanic se produjo el 10 de abril de 1912. El Titanic zarpó de Inglaterra con 2.223 pasajeros, pero tan solo 4 días después chocó contra un iceberg y se hundió, en un suceso en el cual fallecieron 1.514 personas, mientras otras 709 sobrevivieron, soportando temperaturas bajo cero en las gélidas aguas del Atlántico Norte. Como un dato muy particular e importante que se suma a la conspiración respecto al hundimiento del Titanic, hay que tener en cuenta que a este navío iba a abordar JP Morgan, quien en aquel entonces era el gerente de la General Electric, un empresario muy importante en el mundo anglosajón, y fue un hombre que de repente y a último momento optó por no abordar el Titanic. Sin embargo, en este navío que ustedes aprecian en este momento, sus dispositivos hicieron parte de su tripulación personajes tan emblemáticos como Benjamin Guggenheim, Isidor Straus y John Jacob Astor IV. Todos ellos importantes millonarios europeos que se oponían a la fundación de la Reserva Federal de los Estados Unidos, el banco emisor del país más poderoso del mundo, que a su vez crea la moneda más importante del mundo como lo es el dólar. JP Morgan no se subió al Titanic y unos meses después fundó la Reserva Federal de los Estados Unidos, y de acuerdo a los seguidores de las teorías de conspiración, permitió que estos millonarios que se oponían a la creación de esta institución perecieran en este accidente. Ahora, sin desviarnos del tema, ¿qué tiene que ver la obra Futility or the Wreck of the Titan con el hundimiento del Titanic? Pues el Titanic se hundió en el Atlántico Norte, al igual que el buque Titán de esta obra de Morgan Robertson. El Titanic fue el transatlántico más grande de su época, con 882 pies, desplazando 53.000 toneladas. Era prácticamente insumergible. El Titán, en la obra de Morgan Robertson, tenía unos 800 pies, una medida bastante parecida a la del Titanic real, y desplazó 75.000 toneladas. Por su parte, el Titanic tenía una velocidad de 23 nudos, el Titán de unos 25. El Titanic tenía 3 hélices y 2 mástiles. El Titán estaba equipado con 3 hélices y 2 mástiles también. El Titanic zarpó desde Southampton en Inglaterra, y el Titán zarpó también en el mes de abril, al igual que el Titanic, que lo hizo también en el mes de abril del año 1912. Lo más curioso de todo esto es que tanto el buque Titán como el Titanic perecieron en un punto del Atlántico Norte, a unas 400 millas de distancia de Terranova en Canadá, y el sumergible, el Titán, esta implosión, este accidente que nos convoca en esta oportunidad, también implosionó a 400 millas náuticas de la costa de Terranova, exactamente el mismo lugar que fue descrito por Morgan Robertson, un hombre que se anticipó de una manera realmente sorprendente al naufragio del Titanic y, por qué no decirlo,
a la implosión del sumergible Titán. ¿Y ustedes qué opinan al respecto? ¿Será que estos datos son únicamente una coincidencia? ¿Por qué todo lo que tiene que ver con el Titanic tiene un halo de misterio y de tragedia? ¿Será que realmente esta embarcación, al igual que el sumergible el Titán, estaban destinadas a perecer en circunstancias realmente trágicas? Desde luego, yo no tengo la última palabra y quiero conocer su punto de vista a través de la caja de los comentarios. No olviden que me pueden seguir en redes sociales a través de Twitter, Instagram y TikTok en @alebernal3 con doble S. También los invito a que se unan al único perfil oficial de Mandrágora, @MandrágoraMisterios en TikTok, y también que se unan al grupo oficial de Telegram de este canal. Todos estos enlaces se los dejo en la descripción de este video. Y hasta este momento los acompañó su servidor Alejandro Bernal. Si llegaste hasta el final del video, te invito a que le des pulgar arriba y que lo compartas, eso me ayuda mucho. Y si quieres estar pendiente de todas las novedades de Mandrágora, te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones. Y nunca olvides que el conocimiento es una creación colectiva, lo gestamos entre todos y que el misterio es cultura. Nos vemos en un próximo video aquí en Mandrágora. Hasta pronto.